Bienvenidos a Despertar Holístico, un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico. Bienvenidos a Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Desde la ciudad de Cali nos acompaña hoy en una emisión más, como todos los lunes, de Rumbo a la Quinta Dimensión, dirigido por Marta Materón, creadora de la terapia genética regresiva, fundadora del Centro de Terapias Onda de Vida. En el Instagram la pueden conseguir como @ondadevida.co. Antes de dar el paso a nuestra anfitriona, damos los saludos cordiales a toda nuestra audiencia internacional en el viejo continente allá en España, en la Florida, en Miami, en los Estados Unidos, México, República Dominicana, Ecuador, en Chile, Perú, en Argentina, en Costa Rica, a nivel nacional en las principales ciudades como Barranquilla, Armenia, Neiva, Ibagué, en Cali, en Bucaramanga, en Cartagena, Villavicencio, allá en Medellín, en Pereira y claro en la capital Bogotá y en cualquier lugar donde llega nuestra señal a través de las diferentes plataformas web. Transmisión en directo desde los estudios de emisora.5 enlazados con Radio Máxima para mayor amplitud de nuestra sintonía nacional e internacional. Por aquí les saluda y quien presenta Iván Dávila Jr. Y antes que todo, hoy el tema del día es tipo de entidades que afectan nuestro campo. Pero antes que nada, quiero darle el saludo a Marta Materón. Bienvenida, Marta. Buenos días, Iván. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Marta, bienvenida a esta emisión más de Rumbo a la Quinta Dimensión y me gustaría que nos dieras una abreboca a los oyentes de lo que se va a tratar en el tema hoy, en este día. Sí, hoy vamos a hablar sobre los tipos de entidades que bloquean nuestro campo energético y cuando hablamos de tipos de entidades, pues este tema genera curiosidad, pero también genera algo de miedo. Porque tenemos miedo de lo que no sabemos. O sea, como que yo puedo controlar lo que veo, pero lo que no veo no lo controlo. Y aquí la idea es no generar este miedo y saber que todo esto lo podemos manejar nosotros mismos con la intención, con la luz, cuando estamos vibrando alto, nada de esto nos afecta. Entonces, bueno, sí, hoy vamos a hablar de este tema, de tipos de entidades. Lo que pasa es que esta palabra entidades nos genera un poco de miedo, pero no es la idea hacerlo. Bueno, Marta, antes de dar inicio al desarrollo de este tema tan importante, ¿podrías explicarnos qué es exactamente el campo energético humano y por qué es importante, Marta? El campo energético humano, que es lo que algunas personas llamamos el aura, pero en realidad este campo, o nosotros llamamos los campos sutiles porque no es solo un campo, son varias dimensiones que hay allí. Entonces, cuando tú estás en una dimensión, puedes ver una geometría sagrada porque nosotros fuimos creados así, nuestra alma empezó con geometría sagrada. Entonces podemos ver la semilla de la vida, la flor de la vida, como para imaginarnos nuestro campo alrededor, nos podemos imaginar una flor de la vida alrededor y en los vórtices de esa geometría sagrada guardamos memorias y se nos pegan entidades que nos pueden bajar o subir la energía dependiendo si es algo de alta vibración o de baja vibración. Pero en otra dimensión podemos encontrar un mercado de luz. Entonces tú ves una pirámide arriba que sale del corazón y una pirámide hacia abajo. Ese es el mercado de luz o nuestro vehículo de luz que está en otra dimensión, pero que también hace parte de nuestro campo. Y resulta que en otra dimensión, que es más densa, pues más de este mundo, está el toroide. Entonces tú ves una forma de toroide que va circulando y circulando a través de unas ondas que te conecta con la galaxia, pero también con el centro de la Tierra. Entonces, el campo está formado por muchas capas, que no es solo una, son todas. Entonces, estas entidades de las que vamos a hablar hoy que afectan nuestro campo pueden estar en cualquiera de estas dimensiones. Pueden haberse pegado en una dimensión cuando nuestra alma estaba por allá en la galaxia, o cuando estaba en una vida pasada, o cuando estaba en esta vida.
Y es importante entender que los bloqueos de los que vamos a hablar hoy solo están para los pacientes o las personas que están por debajo de la 5D, porque a partir de la quinta dimensión ya no existen estos bloqueos. Y por eso estamos ahorita manejando y limpiando todo nuestro campo, porque estamos justo pasando la Tierra por esta cuarta dimensión a la quinta y estamos depurando y limpiando todas estas entidades y estos bloqueos que nos afectan. Pero ya de una quinta dimensión en adelante, esto no, ya cuando vibras más alto, estas entidades no afectan tu campo. Ya estamos en una zona más neutral. Y tener en cuenta también que estos son fractales del alma, no es que la persona esté ahí de cuerpo y alma, estas entidades de las que vamos a hablar, sino que son fractales del alma de otras personas que están ahí. Precisamente, Marta, ¿qué es eso? ¿Qué son los fractales? ¿Qué es todo eso? Los fractales viene de la palabra fragmentar o fracturar. Entonces resulta que el plan del creador era que nosotros bajáramos a una densidad más baja. Pero cuando el alma vibra muy alto, digamos que estemos en la 20ª dimensión, la dimensión número 20, y si necesitamos bajar, el alma no puede, porque el alma tiene una vibración muy alta. Digamos que estamos en 8000, 9000 Hertz, y necesitamos bajar hasta 100, donde estamos nosotros. El alma solita no puede, una entidad de estas no puede encarnar en un cuerpo humano como nosotros. Entonces lo que hace el alma es fractalizarse, o sea, fracturarse o fragmentarse como en pedacitos pequeños de geometría sagrada, como decir pequeños mercabitas de luz o pequeñas florcitas de la vida que son parte de todas estas experiencias que vinimos a vivir a la tierra, de vidas pasadas, de otros planos y realidades de conciencia que a la vez vivimos. Pero un fractal es el pedacito que se formó cuando el alma se fragmenta para poder vivir la experiencia de la densidad de la materia, para poder tener el honor de tener un cuerpo humano y vivir, tocar, oler, que es lo que podemos hacer los humanos, que cuando se está en unas dimensiones no pueden tocar, ver, sentir, vivir todas estas emociones de rabia, miedo, tristeza. En una dimensión superior no se puede. Sino solamente cuando nosotros nos hemos fractalizado es que podemos vivir esta experiencia humana. Y, y de ahí viene el término de fractales. Por acá hay una pregunta precisamente, Marta, y tiene que ver con eso, parte de lo que todo nos rodea, esos karmas también. ¿Qué hay de cierto que se repiten karmas de las personas de quienes heredamos el nombre, Marta? Sí, precisamente de una de las, digámoslo así, de las entidades o de fractales del alma que pueden bajar o subir nuestro campo es de las personas fallecidas, de nuestros familiares fallecidos. Entonces, por ejemplo, familiares que murieron de una manera inesperada, que no terminaron de realizar un cierre de ciclos bien, una pareja con la que tenías mucha conexión y de pronto se va. Y esos fractales del alma de esa persona se quedan en tu campo hasta no solucionar. Como hemos hablado en otros programas, debemos cerrar el ciclo y lo bueno es que sea mejor acá, pues encarnados y no desencarnados, porque después se vuelve más complejo. Entonces, cerrar ciclos, perdonar cuando tenemos que perdonar, no tener rencor con nadie, independientemente de lo que nos hayan hecho, porque así esa persona esté encarnada o desencarnada, nos puede bajar la energía si no hemos logrado solucionar eso. Para el caso de la pregunta que haces de los nombres, es muy común que por honor o por mantener el nombre se mantenga el nombre del abuelo, del tatarabuelo y se repiten estas personas en la familia y resulta que el nombre tiene mucha energía allí, se forma, es lo que llamamos un egregor, lo que hablábamos en las clases pasadas, en las emisiones pasadas, donde uno trae la historia de la persona y tiende a repetir el mismo karma, los mismos programas de dualidad. Entonces, si la persona, por decir un ejemplo, era alcohólica, esta persona de acá vuelve a hacerlo, o si la persona con el mismo nombre sufrió una quiebra económica y te ponen el mismo nombre, pues tienes que limpiarte porque traes el mismo programa de quiebra económica o, bueno, casos
Y ahora se me viene a la mente mi mamá. Cuando mi mamá nació, resulta que hacía unos meses atrás había muerto una hermana de mi abuelito y esa niña tenía 8 años y le dio tifo y era una niña muy linda, muy alegre y sufrió de tifo y ella falleció inesperadamente. Y mi abuelita estaba embarazada y de una dijeron que mi mamá se iba a llamar igual, se iba a llamar Amparito como la niña que murió. Ujú. Y mi mamá se tuvo que hacer un proceso de limpieza y una terapia para descodificar, porque era como que qué pesar, la niña está enferma y pobrecita la niña. Y es esa energía de que todo el mundo la veía como pobrecita o como una niña sufrida, y, y en todos los casos donde se repite el nombre de un familiar, de un tío, así no lo hayamos conocido, pero debemos cancelar los programas duales que llevan consigo ese mismo nombre. Ujú. Bueno, y así como te digo, el tema de los familiares, me acuerdo también de una persona que fue a terapia y descubrió que a través de la regresión la muerte de su esposo no había sido accidental. Entonces el esposo estaba ahí en el campo de ella tratándole de decir que, como explicar que eso no fue accidental y mostrándole las imágenes de su muerte y para cerrar el ciclo, para perdonar, para sanar. Y es muy importante eso, cerrar los ciclos. No decir, ay, bueno, porque si no uno lo trae con la mente, la tristeza de la persona fallecida. Muchas veces no sufrimos por nuestra propia tristeza, sino por la tristeza que tienen los fallecidos de habernos dejado. Entonces Ujú. es como hacerle la terapia al familiar a través del paciente, pero hay que trabajar el campo de la persona fallecida a través del paciente y así mismo se sanan todos, ¿no? Nos habías Ujú. comentado, Marta, entidades, que dijiste que ese tipo de términos también nos hace pensar en tantas cosas, lo de los fractales que ya nos hablaste un poco. Ahora, un término que llama mucho la atención y que a muchos les produce hasta temor. Marta, la brujería. ¿Qué tipo de Ujú. brujería es la más común, Marta? Ese tema de la brujería es otro tipo de entidades que nos afectan y es cuando alguien normalmente viene de un programa dual que es envidia o rabia. Entonces, cuando alguien nos tiene envidia o también un programa dual que es obsesión. Entonces, para responder tu pregunta sobre la brujería, la más común, yo diría que son dos. Uno que son los amarres, eh, cuando las mujeres, como hemos tenido tantas vidas donde no podíamos escoger nuestra pareja, porque era prohibido, las parejas no las escogían nuestros padres, o de una nacíamos y ya decían, mire, este va a ser su pareja. Entonces tenemos esa como frustración de tantas vidas de no poder haber escogido, nos tocó casarnos con el que nos tocaba, porque, y esas memorias han bajado a nuestro campo hasta el punto de que en esta vida nos obsesionamos cuando pensamos que llega nuestra pareja ideal o nuestro príncipe azul y queremos acomodar lugar. Si las cosas no se dan o si no me presta atención, entonces voy y hago un amarre, un conjuro, un hechizo, algo de esto. Y es muy común, aunque es más común, era más común en vidas pasadas que en esta, ¿no? Lo que las personas o los pacientes a veces no entienden es que una brujería o un amarre de una vida pasada te afecta igual que como si hubiera sido en esta. Entonces, y era muy común que en vidas pasadas lo hiciéramos, porque es que, como te digo, no podíamos escoger, entonces uno a qué recurría. Pues no, yo hago un hechizo, un conjuro, un rezo, una vela, le pongo una foto, como sea, yo quiero tener este hombre porque no tengo el derecho a escoger, entonces yo trato por todos los medios de tenerlo. Entonces, ese tipo de amarres y tipos de brujerías, pues aquí podemos hasta hacer, pues, programas enteros de este tema porque hay muchos, ¿no? Hay el tema de las velas cuando, así como cuando uno pone una vela por la salud de alguien, que es un portal de luz, y pide y prende una velita blanca y dice, yo quiero que esta persona se ponga bien y hacemos oraciones. Asimismo, yo puedo prender una velita negra y abrir un portal oscuro y pedirle a una entidad de estas del bajo astral que no, que le vaya mal o que lo bloquee económicamente, que no consiga más mujeres, que yo sea la única, o que uno puede
manipular. Todo este tema de la brujería es la manipulación y el control. Cuando vemos que las cosas no se dan como nosotros queremos, pues recurrimos a este tipo de cosas para hacerlo, ¿no? Entidades, por ejemplo, bueno, en el tema de la brujería hay un desequilibrio del elemento agua, de fuego, de aire, de tierra. Cuando se manejan los elementos, por ejemplo, en la tierra que ponen entierros, con monedas, con amarres, muñequitos amarrados, o Ujú. el elemento fuego cuando ponen alfileres que los ponen a quemar y luego le ponen a un muñequito, como el muñequito haciendo de cuenta que somos nosotros, y le hacen daño a la persona o chuzan. Entonces, este tipo de entidades, claro que nos afectan, que se puede trabajar, sí, y como te digo, eso depende de nosotros, porque cuando estamos vibrando alto nos pueden poner el muñequito que quieran, que eso no hace nada. Si uno vibra alto y no vibra en el miedo, ¿no? Porque es el tema, cuando uno vibra en el miedo, estas cosas nos pueden afectar, pero cuando tú sabes que estás conectado a la luz del espíritu, que nada de esto te puede hacer daño, si estás conectado con la luz, este tipo de cosas puede que existan, puede que se las pongan, pero no hace nada. Es el miedo lo que hace que la energía baje, es esta dimensión densa de la tercera lo que hace que uno se quede pues como en el tema de la brujería y no trascienda a otra dimensión más elevada. Me acordé de otro tema de una niña que hacía brujería, pero eso lo traemos de atrás, una niña de 15 años y así, y la mamá me decía, mire, es que encontré como unos tarros congelados en la nevera con unos nombres. La niña tenía, o hay niños pues que nacen con ese tema de la brujería en su ADN y lo hacen Ujú. intuitivamente, cogen por internet, hacen un conjuro, prenden una vela y nos ha tocado mucho trabajar este tipo de cosas con niños que ya traen en su ADN ese tema y son solamente con un conjuro, con un rezo, con una vela, pueden atraer estas entidades del bajo astral que afectan su energía. Marta, ¿y esto de la brujería se puede sanar? Claro, esto de la brujería, primero vibrando alto, primero no engancharse en el miedo, simplemente con oración, con tu intención de vibrar alto, con no. Y segundo, cerrando ciclos con las personas, porque si entras en la rabia es como si te engancharas más, ¿no? Ay, es que me hizo un amarre o me hizo esto, o me tiene envidia. Y si empiezas a vibrar en la rabia, pues estas entidades son felices porque eso es lo que quieren, desequilibrarte. Entonces estas entidades del bajo astral ¿qué hacen? Ponen una entidad del bajo astral y le dicen a esta entidad, vea, su función es que le ponga alfileres todo el tiempo a esta persona para bloquearla. Y la entidad lo que hace es que todas las noches te pone alfileres o todo el día o te cuelga o te pone o entierros. Pero si no te enganchas con esa rabia, si cierras el ciclo, le hablas astralmente a la persona o le dices, sanas también memorias de vidas pasadas con estas personas, porque normalmente si somos víctimas de brujería, la brujería es muy común como en la costa, ¿no? Por ejemplo, acá en el sur de Colombia, el Cauca, el Chocó y en la costa atlántica, traen muchas memorias de rituales paganos, de vidas pasadas, de rituales paganos. Pero normalmente si eres víctima de brujería en esta vida es porque en otra vida lo hiciste y tu alma está tratando de equilibrarse. Entonces hay que mirar esas vidas donde alguna vez lo hiciste por muchas razones, ¿no? Por miedo, por querer tener más dinero, por querer tener un amor o tener más belleza o juventud. Entonces el alma intenta sanar ese karma solito. Es como que, bueno, yo te hice, ahorita tú me haces a mí. Y así se vuelve un juego del control y de la manipulación. Entonces, sanando las memorias de las vidas pasadas y vibrando alto hace que esta brujería se pueda sanar. O si sientes que necesitas ayuda y que esto te está afectando mucho, para eso está la reconfiguración energética. Nosotros todos los días tenemos pacientes con brujería porque es muy común. Así no sea en esta vida, pero sí en otras, yo creo que el 95% de los pacientes tienen brujería o han tenido en vidas pasadas. Pero sí, claro que sí se puede sanar.
Marta, ahora una adicción que tienen muchas de las personas y es esa adicción a la limpieza. Sí, a eso, a la limpieza, querer tener todo limpio. ¿Esto también se puede tratar y de qué manera? Sí, este tipo de entidades se llaman las entidades de adicción y cuando hablamos de adicciones son varias, ¿no? Adicción al licor, a drogas, adicción al sexo. Hemos tenido varios pacientes también, al dinero, porque todo el tiempo están queriendo dinero y quieren más y nunca es suficiente. Y otro que hablas, que es el de la limpieza y es a tener todo limpio, se llama este síndrome obsesivo compulsivo, un TOC donde se lavan las manos, donde se bañan y se demoran una paciente que se demoraba 4 horas para llegar al colegio, tenía que levantarse a las 3 de la mañana para estar lista a las 7, porque nunca era suficiente su limpieza, ¿no? Y tenía que ver con memorias de abusos, de haber sido juzgada por oscura, por impura, por abusos que tuvo en vidas pasadas y fue castigada duramente y no quiere volver inconscientemente a sentirse impura o a sentirse juzgada de manera injusta por esto. Y eso lo hace muy inconsciente porque ella es una niña y no entiende por qué, ¿no? Pero es esta obsesión por tener todo limpio. Y hay muchas memorias atrás, ¿no? Del miedo, miedo a morir por un virus, nosotros como almas hemos vivido virus, no solamente este que acabamos de vivir hace poco, sino en vidas pasadas también. Y era que todo tenía que ser pues limpio, en la asepsia total, y eso nos generó miedos internos en la memoria celular, en el inconsciente, y es el miedo a morir por esto, ¿no? Inconscientemente tengo miedo a morir si adquiero un virus, una bacteria, una enfermedad, y por eso en esta vida quiero limpiarlo todo y se vuelve una obsesión. Entonces todos los tipos de adicciones sí requieren un tratamiento un poquito más largo de lo normal. Si normalmente son 3 sesiones, con todo lo que sea adicción son con por lo menos 6, porque está muy arraigado ese tema. Y con 3 personas, son 3 terapias, la persona queda bien, pero hay que seguir en mantenimiento para volver a elevar la frecuencia y la vibración de la persona y sostenerla allí. Este tipo de razas, Marta, ¿cuál es esa afección tan grande? ¿Cómo nos afectan a los seres humanos estas razas? Cuando hablamos de las razas, bueno, este es otro tipo de entidades, que es hablar de las razas regresivas que afectan nuestro campo energético. Hace 400.000 años, cuando estábamos en el paso de Lemur y de Atlántida y la caída de Atlántida, hubo un presidente de la Atlántida, por decirlo así, que dejó entrar razas regresivas a la Tierra, Ujú. alimentarse de los fotones del Sol y de nuestra atmósfera. Y desde allí quedamos con esas memorias, que son las razas, los grises, los insectoides, los draconianos, los reptilianos, que normalmente venían de una constelación de Draco, en Orión, también de Betelgeuse. O sea, hay varias constelaciones de las cuales venían estas razas a alimentarse de nuestro miedo. Esto ya se cerró, esto ya no está más, pero quedan memorias en nuestra rejilla cristalina o en nuestro campo energético. Y estas razas bajan la energía de la persona, pero pues podríamos hacer una emisión hablando de estas razas, pero digamos que para resumir, estas razas pueden bajar o subir cuando estamos hablando de las razas regresivas como grises, insectoides, arcontes, draconianos. Todas estas razas nos bajan porque se alimentan de nuestro miedo y se quedaron encriptadas en la cuarta dimensión en el centro de la Tierra y ahí están. Pero ahorita, digamos, los comandos galácticos no dejan que esas razas nos afecten, ¿no? O sea que ya no hay que tener miedo de esto, pero eso hay mucho en las redes, ¿no? Y eso genera mucho miedo de las personas, decir cómo nos afectan o que, como esos temas que uno no tiene el control y generan miedo. Lo importante es no tener miedo, que la tierra está muy protegida y no nos pueden hacer nada más porque además porque estas razas no están conectadas a la luz del espíritu como si lo está la raza humana. Entonces no nos pueden hacer nada por más que quieran. Pero también hay razas positivas, razas galácticas que nos están ayudando mucho en el paso de la tercera a la quinta dimensión.
como los arturianos, que nos ayudan con sus cristales, con los pleyadianos, que son los tecnológicos de la galaxia, y nos ayudan con mucha de la tecnología que hay ahora ha sido canalizada y enviada a través de los pleyadianos de luz, la activación de las capas de ADN. Entonces, estas memorias están en nuestro campo del ADN, no están por allá en el centro de la Tierra, están en nuestro campo. Y también a través de la TGR, cuando hablamos de terapia genética, lo que hacemos es desactivar todas las memorias y los fractales del alma de estas razas que han quedado en nuestro campo y que nos están bajando la vibración. Tanto de qué hablar de verdad, Marta, en esta Sí, conversación tan amena y de tantas cosas interesantes. ¿Algún mensaje que quieras compartir hoy con toda la audiencia nacional e internacional que nos escucha en este momento, Marta? es eso, que no vibremos en el miedo, que lo que se viene para la humanidad es algo muy positivo. Si supiéramos lo lindo que es en la quinta dimensión, no nos dejamos enfrascar en estas memorias, ¿no? A veces uno ve a un paciente y uno le dice en el diagnóstico, mire, tiene esto, tiene que cerrar el ciclo con esto, tiene que trabajar en su seguridad, son como 10 cosas. Y la última dice, ay, tiene una brujería de una vida pasada. Y a veces los seres humanos nos enfrascamos en eso oscuro. Entonces sale y le dice, no, es que claro, estoy enfermo porque tengo una brujería. Y no es así, eso no es lo más importante está en sanar nosotros mismos, en vibrar alto, en no tener pensamientos negativos en el día, sino todo el tiempo positivos, no estar en sistema de defensa, porque siempre estamos protegiéndonos acá y defendiéndonos del futuro, de esto, sino al contrario, estar en un estado de adaptabilidad, de apertura al cambio, de saber de todo lo lindo que se viene para la tierra, y el trabajo está dentro de nosotros mismos. Entonces simplemente hagamos el trabajo, que estos temas uno los habla y los conoce, pero que no nos quedemos vibrando en estos temas, sino en hacer nuestro trabajo y en la tarea que tenemos de elevar nuestra vibración. Marta, actividades, charlas o eventos próximos. Cada jueves, Iván, estamos haciendo unas mini sesiones para que se conecten este próximo jueves por el Instagram a las 7 de la noche y hacemos sanaciones grupales. Escogemos a personas, pero la idea es que entre todos podemos sanar y entender que a distancia podemos sanar todo este tipo de cosas. Y el 18 de junio, para las personas que quieran convertirse en sanadores cuánticos, hacer un trabajo de sanación integral y de transformación y ayudar a otras personas a sanar a través de la energía cuántica. El 18 de junio empezamos las nuevas clases que son martes y jueves de 4:30 a 6:30 y se pueden inscribir en el Instagram donde dice Tap Link. Ahí pueden agendar una cita conmigo de 15 minutos para resolver dudas acerca de este programa. Y los contactos y redes sociales, Marta. Instagram estamos como ondadevida.co y el canal de YouTube Marta Materón Onda de Vida y la página web martamaterón.com y Marta sin H. Marta, un abrazo, gracias por tanto, excelente programa como siempre. Muchas gracias, Iván, a ti y a todos los oyentes por resonar conmigo. Mucho amor para todos. ¡Feliz día, Marta! Gracias, Iván. Un abrazo. Gracias a nuestra terapeuta Marta Materona, que nos acompaña desde la ciudad de Cali por traer estos excelentes temas de gran interés para los oyentes aquí en este espacio, Rumbo a la Quinta Dimensión. La esperaremos atentamente en la próxima emisión. Despertar Holístico, un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico.